En la jornada de hoy ponemos el foco en el sector de la construcción. Es un sector que se reivindica como palanca de recuperación económica y que busca moverse también hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo marcados por Naciones Unidas. Vamos a arrojar algo de luz en los próximos minutos sobre la situación en la que nos movemos actualmente y lo vamos a hacer con la compañía de Julián Núñez, es el presidente de SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras. Julián, muchísimas gracias por atendernos unos minutos en Negocios Televisión. Muy buenos días y muchas gracias a vosotros. Julián, arrancamos un 2021 en el que estamos en plena coyuntura económica, afrontamos un año pues, con los fuertes incrementos tanto de déficit público como de deuda pública, ¿no?, del 2020, con la mirada puesta en lo que está por venir y claro, estamos en ese contexto de plena incertidumbre con el que desde luego es muy difícil poder hacer previsiones, ¿no?, aventurarnos de alguna forma con lo que nos depara. Sin embargo, sí que me gustaría que pudiéramos ahondar un poco en la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Entonces, por iniciar de alguna forma este debate, esta reflexión, ¿cuál es el punto de partida para el sector de la construcción? Bien, el sector de la construcción en su conjunto tiene una producción anual de 124.000 millones de euros y ocupa a 1.769.000 trabajadores. El punto de partida es el consenso económico en el que participan las previsiones de la Comisión Europea, entidades financieras, FUNCAS y otros economistas de renombre, vaticina en 2020 una caída de la inversión en construcción, tanto pública como privada, del 17,7%. Esa sería la caída media. Por lo tanto, 2020, a pesar de que la actividad se ha resentido durante 2-3 semanas, el impacto va a ser mucho mayor en lo que se refiere a la producción, caída del 17,7%. Y el mismo consenso de entidades económicas vaticina para 2021 una recuperación del 5,8%, a pesar del impacto de los fondos europeos, del que luego hablaremos. ¿Qué significa esto? Que este consenso vaticina que a finales de 2021 el nivel de inversión en construcción previsto será, no obstante, de pasar de los fondos, un 13% inferior a 2019. Eso en cuanto a las previsiones de inversión para el próximo año. Por nuestra parte, los datos de obra civil, de licitación pública y contratación pública de obras son también negativos. La licitación pública se va a cerrar en 2020 con una caída del 29%, que son 5.500 millones de euros menos de contratos licitados. Y en términos de contratación pública, que es el volumen de adjudicaciones que realizan las administraciones públicas en España, se va a cerrar con una caída del 43%, ¿no?, lo que implica 4.600 millones de euros menos. Por lo tanto, digamos, las cifras de previsión de actividad de licitación y contratación en lo que se refiere a la obra civil anticipa también una reducción de la actividad que tendremos en 2021 y que nos lleva a ese escenario que he comentado antes de la coyuntura económica, ¿no? Uh-huh. Bueno, afrontamos, por tanto, un año en el que también venimos con los coletazos del año anterior, del 2020, un año que, bueno, desde luego no va a estar exento ni de riesgos ni de retos. Mencionabas, Julián, esos fondos europeos, ¿no? Son unos fondos que, sin duda alguna, han supuesto un balón de oxígeno tras este duro golpe económico derivado de la pandemia. Y, claro, aquí tenemos que hablar de ese mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, que va a canalizar pues, más de 600.000 millones de euros de ese fondo de recuperación post-pandemia. La idea es apoyar a las inversiones públicas, las reformas, también facilitar esa transición verde y digital de la que hablaremos próximamente. Y claro, aquí pues mirando para casa, nuestro gobierno tiene que presentar pues su propio plan antes del 30 de abril de este año. Un plan en el que, bueno, pues el Ejecutivo va a detallar las inversiones que deben acometerse en los próximos años y lo último que hemos conocido desde SEOPAN es que junto con Tecniberia habéis presentado un documento al Gobierno con más de 2.000 actuaciones. Por acotar un poco, porque claro, 2.000 son muchas, ¿cuáles son las inversiones que debe priorizar nuestro Gobierno? Bueno, nosotros lo que hemos propuesto, como bien has comentado, es un programa de prioridades, ¿no? Digamos, priorizar dentro de la priorización es difícil, ¿no?, que nosotros podamos vaticinarlo. Yo consideraría que de esos 100.000 millones de euros que hemos propuesto, todos son prioritarios, ¿no? Pero si te parece, por fijar un orden de prioridad, nosotros hemos identificado más de 2.000 actuaciones en 10 macroproyectos tractores,
Yo ahí destacaría, por ejemplo, el programa de depuración de aguas y redes de saneamiento. España, pues vamos a cumplir casi 30 años incumpliendo la directiva de depuración. Ahí tenemos en el entorno de 3.800 millones de euros de inversiones en infraestructuras de depuración y todo lo que supone las conducciones y infraestructuras añadidas. Y se trata de un gran desafío porque estamos recibiendo sanciones por incumplimiento de la directiva en nuestro país, muy importantes, y porque se trataría de una medida que afectaría a más de 2.100.000 personas. Por tanto, primer bloque, depuración de aguas residuales y redes de saneamiento, con 3.800 millones de euros de inversión en actuaciones identificadas por nuestra organización, y eso es una cuestión además de salud pública, ¿no? No olvidemos también que España es el tercer país del mundo en ingresos internacionales por turismo. Siguiendo dentro del medio ambiente, también destacaría lo que hemos denominado la política tractora número 4, ¿no? Que es el plan de residuos. En España, el porcentaje, digamos, de los 21 millones de toneladas que generamos de residuos anualmente en nuestros municipios, un 60% termina en vertedero, doblando la media europea, que se sitúa en el 30%. Y aquí hay pues, importantes actuaciones, sobre todo en lo que se refiere a la valorización energética de los residuos. Hemos hecho unos cálculos y hemos estimado una inversión de cerca de 4.300 millones de euros, son sin cifras sin IVA, para poder valorizar los más de 7 millones de residuos anuales que por una parte van directamente a vertedero sin tratamiento previo y por otra todos los rechazos que obtenemos de las plantas de tratamiento, ¿no? Que hay que valorizarlos. Es una cuestión, en otros países funciona, está muy extendida. En Francia, por ejemplo, en París hay varias plantas de tratamiento y de valorización en plena ciudad y además va en la línea también de la transición energética porque estamos generando energía eléctrica con los residuos que obtenemos. Otro bloque prioritario sería el que hemos denominado el número 5, que es el de transporte público, ¿no? En España, desde la crisis financiera de 2008, no hemos invertido nada en transporte público, ¿no? Y la movilidad es una cuestión prioritaria, está recogida además entre las líneas de acción que ha presentado el Gobierno y esto requiere una serie de actuaciones. En primer lugar es recuperar las inversiones de transporte público en nuestro país. Se ha visto además como consecuencia de esta situación de temporal de nieve que hemos sufrido, como el transporte público ha sido el único que ha sido capaz de poder dar servicio a los ciudadanos. Como he dicho antes, desde 2008 no se ha invertido nada en España y tenemos planificados cerca de 25.000 millones de euros en actuaciones de metro y cercanías en nuestro país que no se han podido realizar como consecuencia de la crisis financiera, ¿no? Estamos hablando de 700 nuevas líneas de cercanías y de otras 124 líneas de metro. Este sería un bloque también muy importante en el que además de invertir en transporte público se complementa a su vez con lo que denominaríamos la movilidad urbana, ¿no? Es decir, no se trata solo de ampliar la oferta de transporte público para los ciudadanos, sino también de conseguir que el usuario del vehículo privado migre al transporte público, que es más eficiente en términos de consumo energético, de emisiones, etc. Y eso, conjuntamente con los 24.000 millones de euros de inversiones en transporte público, nos lleva también a actuar en todas las vías urbanas y de circunvalación que tenemos en nuestras principales ciudades, es decir, resolviendo los cuellos de congestión que tenemos y también creando nuevos accesos de esas vías urbanas a las estaciones de transporte público, construyendo a su vez aparcamientos disuasorios. Es decir, tenemos que ampliar la oferta de transporte público, pero también captar más usuarios del transporte privado y hay que ponérselo fácil. Aquí tenemos identificados 6.300 millones de euros en actuaciones de vías urbanas para mejorar la accesibilidad, resolver cuellos de botello, cerrar circunvalaciones, etc. Tenemos también identificados el orden de 1.600 millones de euros en más de 200 ciudades precisamente para construir aparcamientos disuasorios vigilados en perfectas condiciones que permitan migrar al usuario del transporte privado al transporte público y que además se haga en unos términos de coste que le sean rentables. Esto sería la parte de movilidad urbana. Aquí también tenemos una parte, bueno, quizá que es también importante, que guarda relación con la creación de infraestructura verde, con soterramientos en el ámbito urbano. En el caso de Madrid tenemos varios proyectos conceptuales, como el de soterramiento de la Castellana, que va en línea con el programa de Madrid Nuevo Norte, y que, bueno, que no dejan de ser actuaciones donde el objetivo es recuperar espacio verde para el ciudadano, ¿no? En nuestras principales ciudades. Tenemos varios ejemplos identificados para Madrid y Gerona. Siguiendo con las prioridades, también destacaría el transporte ferroviario de mercancías. España tenemos la tercera menor cuota de transporte ferroviario de mercancías de la Unión Europea.
estamos por debajo del 4%, y es el medio de transporte en lo que se refiere al transporte de mercancías más eficiente en términos de emisiones, en términos de costes externos, ¿no? Ahí tenemos identificadas un conjunto de actuaciones muy importante. Por un lado, tenemos que resolver las conexiones ferroportuarias, que son unas infraestructuras con una elevadísima rentabilidad económico y social. Tenemos más de 10 actuaciones identificadas que representan 700 millones de euros en nuestras conexiones a los puertos de interés general. Tenemos también lo que es avanzar en el concepto de autopistas ferroviarias, es decir, en España tenemos líneas de alta velocidad ferroviaria y luego en algunos ejes principales de nuestro país tenemos también unas líneas alternativas de ferrocarril convencional que hay que ponerlas en valor reconvirtiéndolas en autopistas ferroviarias, es decir, incrementando la longitud de los apartaderos, facilitando zonas de cruce en tramos de vía única, procediendo a la electrificación de las líneas que tenemos que actualmente no disponen de esta electrificación, y ahí estamos hablando cerca de 1.900 millones de euros de inversiones, fundamentalmente en el eje Levante, Madrid, Valencia, Alicante, y en el eje central Algeciras, Madrid, Zaragoza, Barcelona, frontera francesa. Otra prioridad, y porque al final te voy a citar todas, que también es importante y de la que hemos hecho bastante hincapié, es el refuerzo de las infraestructuras del sistema hospitalario. España, en términos de capacidad asistencial anual referida a la población, nuestra red de hospitales públicos y privados tiene una capacidad para atender al 14,7% de la población que requería o que requeriría ser ingresada en hospitales, ¿no? Es decir, si todos nos pusiéramos enfermos y tuviéramos que acudir a nuestros hospitales y tuviéramos que ingresar en ellos, la capacidad de nuestra red hospitalaria se sitúa en el 14,6% de la población. La media de la OCDE está en el 21,7%. 21,7%. Y si nos vamos a países como Alemania, Corea, Japón, donde tienen un ADN que viene también de épocas bélicas, se supera el 30%. Entonces nosotros en la capacidad del refuerzo hospitalario hemos hecho un planteamiento en una primera fase de reducir a cero las listas de espera, lo cual nos llevaría a invertir del orden de 4.700 millones de euros, incorporando 12.000 nuevas camas hospitalarias en nuestra red de hospitales públicos, y luego habría una segunda fase en la que requeriría más tiempo y más inversión, tendríamos que invertir otros 16.000 millones de euros para igualar ese ratio de capacidad asistencial que te he referido antes, que estamos en el 14,7%, para incrementarlo hasta el 20%. Y yo creo que de todas las infraestructuras que tenemos, pues te he citado las que yo considero que serían más prioritarias, ¿no? Pero hay otras, ¿no?, que si luego tenemos oportunidad te las detallaré también. Y de hecho, en algunas de ellas, de alguna forma, ya hemos tocado algunos palos de esa transición verde, porque al final todas están pensadas para facilitar precisamente esa transición hacia los objetivos de desarrollo sostenible que pone sobre la mesa Naciones Unidas, y que además cada vez adquieren más relevancia en todos los sectores, no solo en el de la construcción. Pero claro, como hablamos tanto de transición verde, de transición digital, esto, Julián, en la vida a pie de calle, ¿en qué se materializa? Vamos a ver, la transición verde y transición digital, en lo que se refiere a las infraestructuras, transición verde básicamente es poder reducir todas las emisiones y los costes externos de nuestro sistema de transporte, ¿no? Y ahí cualquier actuación que vaya en la línea de fomentar el transporte público, como he comentado, en reducir la congestión en nuestras vías, va en la línea de la transición verde, es decir, de hacer una sociedad más sostenible, ¿no? Todo lo relativo con el medio ambiente, es decir, hemos hablado de infraestructuras de depuración, de infraestructuras, por ejemplo, de prevención de avenidas, va también a favor no solo de la seguridad y de la calidad de los ciudadanos, sino también a favor de esa transición verde, ¿no?, de tener un país más ecológico, y no olvidemos que somos la tercera potencia del mundo en turismo, ¿no? El tema digital es un tema que también tiene relevancia en nuestro sector, y de hecho nosotros hemos presentado, dentro de ese catálogo de 100.000 millones de euros, hemos presentado una política tractora que precisamente se refiere a la transformación digital y ecológica del sector de la construcción, ¿no? Y esto guarda relación con varios aspectos, ¿no? Bueno, son cuestiones ya más conceptuales, pero hemos identificado 5 líneas estratégicas, ¿no?, que brevemente te las resumo. Por un lado sería lo que es la digitalización de los entornos, esto es todo lo que se refiere al desarrollo del gemelo digital en infraestructuras, la generación de inventarios digitales de nuestras infraestructuras. Ahí hemos hecho una propuesta con 150 millones de euros. Aquí no estamos hablando de inversión, sino de ayudas para fomentar la transformación digital en nuestro sector. Tenemos también un tema de robótica, ¿no?, con una propuesta de actuación de 250 millones de euros. Tenemos, por ejemplo, en algunas actuaciones
de infraestructuras de minería, pues tenemos ya o disponemos de vehículos de transporte que funcionan autónomos, sin conductores, ¿no? y hay que avanzar en esa línea. Tenemos también precisamente una propuesta de innovación de 200 millones de euros en economía circular, con la creación de 3 programas pilotos, ¿no? Uno en infraestructuras de salud, otro en infraestructuras de vivienda y otro en infraestructuras de uso social, para poder medir cuál es el impacto de toda precisamente de la generación de residuos durante el proceso de construcción, ¿no? Y también un programa de 100 millones de euros en materiales para hacer un inventario digital con todos los materiales. Y es muy importante también, aparte, digamos, de lo que sería todas estas cuestiones que son más conceptuales, todo lo que se refiere con la movilidad conectada, ¿no? Que es otra de las líneas de acción que tiene destacadas el gobierno. Ahí nosotros, déjame que lo busque, porque es que son tantos datos. Todo esto lo tenemos, evidentemente, lo tenemos en nuestra página web. Ahí tenemos también una serie de propuestas que hemos hecho que guardan relación con lo que sería la digitalización y la electrificación de nuestras redes de transporte, ¿no? Por un lado, tenemos una cuestión muy importante que sería la adaptación de nuestras infraestructuras viarias al vehículo eléctrico, ¿no? Y eso, pues, hay distintas proyectos. Nosotros hemos adoptado la que presentó la Asociación Española de la Carretera, con más de 1.200 millones de euros de inversión para poner estaciones de recarga cada 50 kilómetros en nuestra red viaria de gran capacidad, 1.190 millones de euros. Y tendríamos también, además de la electrificación de la red viaria de gran capacidad, lo que sería adaptar, digamos, las infraestructuras a la movilidad conectada y al vehículo autónomo. Este es un tema más conceptual. Según datos de la Comisión Europea, adaptar nuestras redes de carreteras a lo que sería al vehículo conectado y a la movilidad autónoma requeriría del orden de 280.000 euros por cada kilómetro de infraestructura que tenemos, y esto nos llevaría a una cifra de inversión de 7.700 millones de euros, ¿no? Es importante, por ejemplo, fíjate con todo lo que ha ocurrido estos días pasados con las nevadas, el poder tener, digamos, unos sistemas de información instantáneos en tiempo real, de poder tener el aforo de tráfico que tenemos en nuestra red de carreteras, todo lo que supone de ventajas para los usuarios y para todos los servicios de transporte que circulan por nuestras vías, ¿no? Es otro aspecto muy importante. Por lo tanto, lo que es digitalización y electrificación, esos serían los dos grandes conceptos que deberíamos incorporar a nuestro sector en lo que se refiere a las redes de transporte y también a la preparación, ¿no? para el vehículo eléctrico en nuestras redes de carreteras. Sí, Julián, también otra conversación que es inevitable abordar es respecto al punto en el que se encuentra ahora mismo la colaboración público-privada. Por ponerlo un poco sobre la mesa y debatirlo, ¿es existente esa colaboración? ¿Es escasa? ¿Hay alguna barrera no física, evidentemente, que todavía haya que romper entre ambas partes? Bien, muy bien. Bueno, querría destacar en primer lugar un primer matiz, es decir, hay un error conceptual con la colaboración público-privada. En España, todas las infraestructuras son de dominio público, son de titularidad pública. Es decir, una autopista de peaje es una infraestructura igual de pública que una autovía, ¿no? Lo que cambia únicamente es el origen de la financiación, pero la titularidad es del sector público, ¿no? No tenemos, como en otros países, como Reino Unido, sí hay infraestructuras de titularidad privada. En el caso de España, todas son de titularidad pública, ¿no? En nuestro país, el modelo concesional, que es básicamente el modelo por el cual se desarrollan los procedimientos de colaboración público-privada, está desaparecido del panorama de la contratación desde el año 2012. Curiosamente, cuando más necesario era este modelo, como consecuencia de todo el plan de consolidación fiscal en el que estamos inmersos de 2010, era el modelo que tenemos que haber recuperado para atenuar el consumo de recursos públicos y diferir en el tiempo la carga de inversión en nuestras infraestructuras, pues es justamente cuando dejamos de utilizarlo, ¿no? Esta es una de las grandes prioridades, ¿no? que contempla el programa europeo Next Generation, y ahí lo que es importante es primero definir bien el modelo de colaboración público-privada que queremos hacer. Hay que hacer estudios rigurosos en lo que se refiere a las previsiones de demanda y a otras cuestiones, y para eso es muy importante invertir en lo que es toda la preparación de los proyectos, y es muy importante tener unas condiciones que hagan atractiva la atracción de financiación privada a nuestro sector, ¿no? Y ahí entra en juego pues una cuestión de la que se ha venido hablando recurrentemente, que es el decreto de desarrollo de la ley de desindexación. Muy recientemente, el Real Decreto Ley 36/2020, que se aprobó el pasado 30 de diciembre, ha mejorado las condiciones
digamos, de rentabilidad o de tasa de descuento que se aplican a los proyectos de concesiones en España. Anteriormente teníamos unas condiciones que nos llevaban a una tasa de descuento del 2%, actualmente estaríamos cerca del 4%, pero en nuestra opinión, salvo algunas infraestructuras que tengan poca transferencia de riesgos, sigue siendo insuficiente. Y aquí es muy importante conocer, porque con frecuencia el balance en el sector público es considerar a la iniciativa privada o a las concesiones como un procedimiento de inversión más caro que el procedimiento habitual de presupuestos públicos, ¿no? Y esto es un gravísimo error porque el dinero público no es gratis, tiene unos costes. Influyen también otros aspectos. Cuando tú realizas una concesión, transfieres los riesgos al sector privado, ¿no? Un proyecto de inversión no se puede desviar, ¿no? Y además respondes por la calidad y la prestación que estás realizando en esa infraestructura, mientras que en una obra ordinaria sabes el presupuesto en el que adjudicas la obra, pero luego hay una serie de modificaciones por nuestra legislación que hacen que al final esos riesgos los asuma el sector público. Por lo tanto, es un sistema mucho más eficiente. Nosotros contratamos un informe que yo recomiendo su lectura al catedrático José Manuel Vasallo, donde explica con ejemplos prácticos y concretos esta diferencia. Entonces, colaboración público-privada es fundamental. De hecho, en nuestra propuesta a la que he referido de 100.000 millones de euros, hay un apalancamiento de 7 euros privados por cada euro público. Nosotros únicamente hemos hecho una propuesta que captaría el 17% de la totalidad de fondos Next Generation que recibiría España, de esos 72.000 millones de euros, y por eso es muy importante recuperar este modelo con la transferencia de riesgos adecuada y, por supuesto, ver cómo podemos flexibilizar esa modificación del límite de la tasa de descuento, que se ha mejorado ligeramente, pero entendemos que para determinados proyectos será insuficiente. Y no olvidemos que al final este es un modelo, las empresas españolas son líderes globales. En los últimos 5 años nuestras compañías asociadas han participado en inversiones por colaboración público-privada de más de 60.000 millones de euros en todo el mundo, frente a apenas 1.500 millones de euros en los últimos 5 años en España, ¿no? Es un modelo que se utiliza no solo en las economías más desarrolladas, Canadá, Estados Unidos, Australia, sino en otros países como Chile, Colombia, Perú, que conocen perfectamente cuáles son las ventajas para el interés público de este modelo, ¿no? Que es no consumir tantos recursos públicos de golpe. No tiene sentido que una infraestructura que se va a amortizar en 60 años, una generación de españoles tenga que pagarla en 4 años, y porque además se incorpora la gestión de un servicio. No se trata de gastar un dinero, de hacer una obra y escaparme, o terminar el contrato, perdona, sino también de prestar o seguir prestando un servicio en esa infraestructura y que nos retribuyan por el nivel de calidad que tenemos. Pues nos quedamos con ese mensaje final de esa necesidad imperiosa de que haya una mayor colaboración público-privada, y muchísimas gracias por habernos establecido las principales claves en un sector al que miramos pues como esa palanca de recuperación económica. Julián Núñez, presidente de SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en Negocios Televisión. Muchas gracias a vosotros.